Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su Noticias TV. Soy Luzmila Luque. Y yo, Peter, y en esta edición trataremos sobre los 5 problemas más urgentes que afectan a nuestro país y qué soluciones están tomando al respecto. Para determinar el grado de importancia de estas problemáticas, hemos tomado como fuentes las estadísticas del INEI, Instituto Nacional de Estadística, así como las encuestas realizadas por Proética a través de Ipsos Apoyo, la encuestadora internacional especializada en asuntos de Latinoamérica y el Caribe, Statista, las cuales son cercanas a señalar que los 5 principales problemas que afectan a nuestro Perú son delincuencia, corrupción, pobreza, inflación y desempleo. Delincuencia. A raíz de la inmigración descontrolada, hemos apreciado por los medios la llegada de organizaciones criminales, ya sean venezolanas, colombianas y últimamente ecuatorianas, las cuales han desplazado a las organizaciones criminales peruanas, pero aumentado considerablemente los niveles de ferocidad y criminalidad. Delitos como el robo de celulares, de inmuebles, de vehículos y negocios, además de sicariato, estafas, préstamos informales denominados gota a gota, así como extorsión, narcotráfico, trata de personas que involucran la minería y tala ilegal, se han convertido en los principales delitos cometidos. ¿Qué hace el Estado al respecto? En el año 2003 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que orienta al Estado en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, desde esa fecha hasta hoy hemos visto poco avance al respecto. En estos días se está dictando una norma por la cual los serenos municipales podrán hacer uso de armas no letales, aunque no todos los alcaldes están de acuerdo con esta norma. La efectividad de la misma se verá en un futuro cercano. Asimismo, se prevé otorgar mayores facultades a la Policía Nacional en cuanto al uso de la fuerza en caso de delitos. Además, 3.500 policías dejaron de ser administrativos para salir a patrullar las calles del país. La delincuencia es un problema de difícil solución y es necesario que se trabaje de manera integral, empezando desde nuestros hogares, inculcando valores, fortalecer a la Policía Nacional, además de garantizar una justicia efectiva y rápida. Justicia que tarda no es justicia. Corrupción. Corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos. Involucra un acuerdo entre el poder y la política que afecta al sector público y privado, la cual tiene consecuencias negativas en el progreso del país. Pero, ¿qué acciones toma el Estado para luchar contra este flagelo? Se ha creado la Secretaría de Integridad Pública, organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la encargada de tratar de transparentar a toda la administración pública, desde la implementación de registros de visitas, así como los actos oficiales de las principales autoridades. El decreto legislativo número 1104 ordena el decomiso de los bienes adquiridos por actos de corrupción. El Poder Judicial es el principal encargado de evitar la impunidad de este tipo de delitos. Por ello, existe el Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo fin es de encontrar indicios de corrupción, determinar el delito y dar las penas correspondientes. La corrupción es alimentada por una mala elección en las autoridades y la falta de transparencia en sus actos, que sumados con una pobre o nula conciencia social, no valoran la diferencia entre lo legal e ilegal. Los actos de corrupción ocasionan una pérdida al país que se calcula en 24.000 millones de soles anuales. Aunque es un largo camino, esperemos que las autoridades tomen y hagan tomar conciencia a la población que la corrupción debe ser erradicada. Pobreza. La pobreza limita la capacidad de las familias de satisfacer las necesidades básicas, como alimentación, salud o nutrición. En nuestro país, la pobreza se ha incrementado y afecta al 27% de los peruanos. Debemos tener en cuenta que entre los años 2004 y 2019, la pobreza se redujo de 59% a 20%, principalmente por el impulso del crecimiento económico, aunque esta cifra aumentó al 26% en 2021 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esta observación nos da la solución a este grave problema. Por ello, el Estado debe propiciar el crecimiento económico mediante la inversión estatal e inversión privada. ¿Cómo enfrenta el Estado
esta problemática? El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, está impulsando al programa denominado Estrategia de Salida Permanente de la Pobreza. Este programa permite, en un principio, la creación de paquetes básicos en los cuales intervienen diversos ministerios y trabajando de manera articulada permitirá que las personas en situación de pobreza mejoren sus capacidades de generar ingresos autónomos y consoliden sus actividades productivas, fomentando las exportaciones no tradicionales, artesanías y promoviendo el turismo a fin de hacer de cada persona un pequeño productor que genere su propia economía. El Estado promueve las inversiones a través del Decreto Legislativo número 662. Debemos tener presente que las inversiones no solo generan empleos, sino también impuestos para poder no solo construir colegios, hospitales y comisarías, sino también mantener programas sociales, alimentarios y de salud. Inflación. La inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causando una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. ¿Cómo resuelve el Estado este mal? El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante un conjunto de directrices y lineamientos con los que el Estado regula y orienta el proceso económico del país, lanzó los programas Compunche Perú y Punche Productivo para apoyar a las empresas económicamente y que éstas crezcan un 4%, además de coordinar con el Banco Central de Reserva para una adecuada administración de las reservas internacionales. También el Estado, por medio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, monitorea los precios, además de luchar contra la concertación de precios y los carteles empresariales organizados. Por ello mantienen el programa de recompensas y el programa de clemencias, a fin de que la ciudadanía pueda directamente denunciar cualquier tipo de concertación que pueden provocar una subida artificial de precios. Aunque la inflación es un fenómeno mundial, el Perú es uno de los pocos países de la región que está manejando adecuadamente su política económica. Desempleo. El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo excede el número de empleos disponibles. En los últimos 10 años, antes del COVID-19, la tasa de desocupación del Perú era una de las más bajas en América Latina, con un valor cercano a 4% en promedio anual, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El COVID-19 trajo consigo el confinamiento de las personas en sus hogares. Por esto, muchas empresas se vieron obligadas a paralizar sus actividades, y aunque en un momento el gobierno dictó medidas que protegían al trabajador a mediano plazo, estos negocios tuvieron que cerrar sus puertas y como consecuencia aumentó el desempleo. No obstante, la tasa de desempleo, aunque lentamente está bajando, pero creemos que lo más grave en nuestro país no es el desempleo, sino el subempleo, que afecta a 8 millones de peruanos. Es decir, que de cada 10 empleos, 8 trabajan en la informalidad. Es decir, sin seguro de salud, sin beneficios sociales y menos vacaciones, no respetando cualquier derecho laboral existente. ¿Qué solución da el Estado a esta problemática? El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a través del SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, está efectuando inspecciones solicitadas o inapropiadas para obligar a la formalidad. Se debe tener en cuenta que los empleos formales impulsan la recuperación económica de un país. Hoy más que nunca se requieren políticas eficaces para incentivar el empleo formal, pero que resulten lo suficientemente potentes para reubicar a la población subempleada. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos dándoles las gracias por su atención prestada y será hasta la próxima edición de su Nutritriste TV. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Audio